La pastora estaba hablando en un momento que mencionó sobre la salvación, hablando respecto a los beneficios de la salvación y que la verdadera, la genuina, la que llena es la que proviene de Dios. A veces podemos usar el término salvación en doble sentido, usarlo no solamente en el sentido espiritual de salvación del alma, sino también aplicarlo como se refiere, por ejemplo, Isaías, a salvación de los enemigos, la liberación de las guerras, de los conflictos. En el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, no tenían una conciencia de salvación espiritual, sino que estaban hablando todo el tiempo de los enemigos. Lo que ellos no sabían todavía, mientras tanto, mientras ellos estaban haciendo la historia de la Biblia, ellos no sabían que sus vidas, sus situaciones iban a servir para ejemplo y eran un símbolo de todo lo que después aplica a la vida espiritual. Por eso en este caso también los llevamos a la salvación del alma, a la salvación espiritual. Y la Biblia da muchas enseñanzas, muchos conceptos acerca de la salvación, muchos ejemplos. Y en estas últimas reuniones, 2 o 3 reuniones atrás, el Señor me llevaba a hablar del paso siguiente a la salvación, que no alcanza, en definitiva, no alcanza con haberle dicho sí al Señor, sino que es necesario algo más. Se trata básicamente, específicamente, de lo que podemos decir madurez espiritual. Juntamente con eso, ayer, si usted estuvo o si siguió la transmisión por internet, por YouTube o por Facebook, porque ahora tenemos por todos lados, ya uno no sabe por dónde está saliendo. Ayer estábamos hablando sobre la casa de Abinadab y la casa de Obededom. Algo que, no voy a repetir eso, a veces tengo esa lucha cuando hay reuniones seguidas, tengo esa carga de repito prédica, no repito prédica, ¿qué hago? Y como Dios nos conoce, esta mañana empecé el devocional recitando Nahum 1:7, que empieza diciendo estas palabras: Dios es bueno. Como Dios nos conoce y Dios es bueno, entonces Él tiene provisión para esas cosas. Y hablando de Abinadab y de Obededom ayer, eso nos habla de un paso de madurez, un paso de revelación, que uno a veces está acostumbrado a estar en la casa de Dios, a ser cristiano, a tener una vida cristiana. Uno tal vez nació en el Evangelio, somos, como se dice, una frase común que quiere decir cristianos de cuna, y para uno es costumbre ya el ser cristiano, entonces no tiene nada de extraño, nada de especial, y tampoco valora lo que significa el ser cristiano. Esta mañana, lo mismo, repito, si usted escuchó el devocional esta mañana, el Señor me llevó a hablar en un momento, en la mitad de la charla, sobre el aceite de la viuda de Reyes capítulo 4. Cuando ella va delante del profeta prácticamente a pedirle ayuda, pero en realidad a exigirle. Decirle: mira, profeta, tengo un problema, mis hijos, tengo deudas, mi marido murió, mis hijos me los van a quitar para pagar esas deudas. Y el profeta le hace esta pregunta: ¿qué tenés en tu casa? Y a esa pregunta, ¿qué tenés en tu casa? La respuesta inmediata de la mujer, inmediata, es: nada tengo. Y le agrega diciendo: solamente una vasija de aceite. Pero fíjese que hay una cosa que no encaja, ¿no? O nada o una vasija. Lo que tiene una explicación, y es que para ella tener una vasija de aceite era tener nada. Nos habla del costumbrismo, de la familiaridad. Nos habla de estar acostumbrados a estar en la casa de Dios, a vivir el Evangelio, a ver lo sobrenatural, a experimentar cosas, a que Dios me hable, a sentir a Dios, a sentir su mover y su presencia, a poder experimentar la comunión con Dios, a ver en otro lo que Dios hace. Entonces, lo que ella tenía, que era algo muy valioso, para ella era nada. Solamente una vasija de aceite. Y con ese nada, el profeta le hizo alcanzar la salvación económica para su vida y para su casa, que sean rescatados sus hijos, que no sean llevados presos, y encima que otros conozcan el poder de Dios, y como resultado de todo eso, que ella vivió de rentas por el resto de su vida. Fíjese qué salto.
En un momento particular, el conflicto, el problema era, me van a llevar a los hijos presos o esclavos porque no tengo plata y tengo deudas. Pasa de una situación de miseria a de golpe, le dice el profeta, vendé el aceite y viví con eso. Pasó de la miseria a vivir de rentas. Se iría a pasear, andaría de vacaciones, ya no necesitaba otra cosa. Solamente lo que había generado con esa poca cosa que tenía en su casa. La costumbre nos hace perder noción de lo que tenemos de parte de Dios. La costumbre nos hace bajarle el precio al evangelio y creemos que es poca cosa ser cristiano. La costumbre nos pone a la altura del lugar donde nos quieren colocar y que yo me resisto. Soy caprichoso. Soy un poco bastante terco. No tengo nada de tano, pero mucho de gallego. Entonces vio como que nos quieren poner a la altura de, y esto se lo digo con total conocimiento porque he visto las resoluciones, en el mismo capítulo, en el mismo párrafo donde se abrió, se permitió la apertura de las iglesias, iglesias, sociedades de fomento, instituciones deportivas. Todos juntos hemos dado ese paso de apertura, aunque en nuestro caso particular pensábamos hacerlo una semana antes de ese permiso. Nos ganaron de mano. Nos quieren colocar a la altura solamente de una sociedad de fomento, que bueno, un grupo de gente que cree en algo y se juntan todos, nada más. Eso que ellos nos quieren hacer pensar es lo que nosotros no tenemos que permitir. Usted tiene que entender que está por encima. Usted tiene que entender que ser cristiano no es ser poca cosa. Y si usted nunca tuvo la experiencia, y si está con nosotros hoy por primera vez, y si tal vez es su primera vez en una iglesia, va a tener la oportunidad de conocer y experimentar que ser cristiano no es poca cosa. Va a tener la oportunidad de poder probar en su vida y también de compartirlo con otros y que otro lo pueda comprobar como usted, como esa mujer, como aquella que no tenía nada y de golpe empezó a repartir lo que no tenía. Dios realmente tiene un sistema económico muy extraño. Dice el libro de Isaías que Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Y para la matemática, si usted multiplica por 0, el resultado es... me asusté, pensé que no sabía hacer una cuenta. Ni siquiera es una cuenta en realidad, sino que es una premisa, es un enunciado. Todo número multiplicado por 0 da... Sin embargo, para Dios, lo que usted multiplica por 0, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Para Dios, cuando Él multiplica por 0, genera abundancia, fuerza, fortaleza y seguridad. La economía de Dios está por encima de la economía humana. El poder de Dios está por encima. Usted va a poder experimentar la mano de Dios en su vida. Como lo dije al principio, se lo repito ahora, usted va a ver la prosperidad de Dios. Usted va a poder compartir con otros la prosperidad de Dios. Va a poder darle esa palabra a otro, a un tercero, a un amigo, a un vecino. Va a poder decírselo y ese otro primero lo va a ver en usted. Porque no le va a creer de primera mano. Va a decir, sí, ya te lavaron la cabeza, ya te llenaron con cuentos, me querés convencer de lo mismo para no sentirte tan tonto. Entonces no le va a creer. Pero van a ver lo que pasa en su vida, como ocurrió con esa mujer, con la samaritana, con la primer evangelista de la Biblia. La Biblia no es machista. El cristianismo no es machista. El cristianismo y la Biblia es la primer entidad inclusiva de todas las generaciones. La primer evangelista de la Biblia fue una mujer, de la cual ni siquiera conocemos el nombre, pero ella, habiendo tenido una experiencia con Dios, Juan capítulo 4, habiendo tenido esa experiencia con Dios, en un momento ya no podía soportar lo que estaba pasando y salió a contar lo que había visto. Después de haber conversado con Jesús, se va de vuelta a su pueblo y le contó a la gente, vengan, escuchen, miren, encontré al profeta. Me dijo todo lo que yo había hecho. Me sacó la ficha. Sabe todo de mí.
Seguramente a usted alguna vez le pasó. A mí seguramente me pasó. Estar en la iglesia o en una iglesia X cual sea por primera vez, escucha una palabra, un mensaje y de golpe sospecha y dice, todo lo que dijo me lo dijo para mí. Y si lo invitó a un amigo le dice, che, vos no le contaste nada, porque todo lo que dijo lo dijo para mí. Dios hace esas cosas, Dios sorprende. Ella fue y contó a todos los vecinos lo que había pasado. Y dice que muchos creyeron en Jesús por las palabras de ella, pero que otros no le creyeron. Se ve que tenía mala fama la fulana. Otros no le creyeron, pero les picó, les quedó la espina clavada. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a ver si era verdad lo que ella decía. Así va a pasar con tu vida. Van a ver el testimonio en tu vida y van a ir a ver si es verdad lo que estás diciendo, lo que están contando. Van a ver el testimonio en tu vida, te van a ver mejor, vas a estar más tranquilo, vas a salir de acá diciendo que experimentaste paz, que hacía mucho tiempo que estabas angustiado, nervioso y ahora tenés paz. Vas a contarle eso a otro que esté medio... Y va a querer lo mismo y va a venir a la iglesia y le va a pasar lo mismo. Y su vida va a ser bendecida a través tuyo. En ese tiempo estamos, en esa dirección nos movemos. Es necesario que experimentes la presencia con Dios y que valores lo que es ser cristiano y que no es poca cosa. Para eso es necesario un paso de madurez, un cambio de lugar. Lo que ocurrió en la palabra de ayer, eso no lo mencioné, le doy el ejemplo ahora. Sacaron el arca de la presencia de un lugar y la llevaron a otro lugar. Era necesario moverse. Era necesario cambiar el ambiente, cambiar el entorno. La casa de Abinadab ya estaba quemada. La onda ahí ya no servía, ya no pegaba bien. Ya estaban todos mal acostumbrados a tener a Dios en medio y no lo valoraban. Entonces Dios manda a David a arrancarla de ahí y se la lleva a otro lado. Cuando usted quiere hacer un cambio en su vida, lo primero que tiene que hacer es moverse de donde está. Y no le estoy diciendo, andate de tu casa, deja tu trabajo. Pero te estoy diciendo, cambia tu posición espiritual. Lo que estabas haciendo, si querés un cambio en tu vida, lo que estabas haciendo, deja de hacerlo. O por lo menos no sigas haciendo lo mismo. Si esperás recibir algo distinto, por favor, no sigas haciendo lo mismo. Empezá, probá, intentá hacer algo distinto. Lo primero que tenés que hacer es cambiar la posición de la que estás. Y se dirigieron a la casa de Obededom. Un cambio total del resultado de la presencia de Dios. Y me llevaba el Señor esta mañana, con una palabra que Él me dio a mi corazón, personal. Josué capítulo 5. Voy a pasear un cachito. Hoy vengo, voy a ir y venir a otro capítulo. Josué capítulo 5, versículo 1. Y después de ahí nos vamos a Éxodo 14, que dice así. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, cuando ellos oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció, vuelve para acá, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Le explico porque son muchas palabras, para que se ubique geográficamente. Dios hizo una obra con los hijos de Israel. Dios, a través de Josué, los hizo pasar por el río Jordán para entrar a tomar la tierra de la promesa, la tierra prometida, la tierra de la abundancia. Fue necesario que atravesaran ese río. Y los reyes de la zona, los reyes de los dos lados del río se enteraron, obviamente. Imagínate de golpe, nosotros nos enteramos de una manifestación en la esquina, nos enteramos cuando hay lío en la plaza, nos enteramos que hace poco se coparon los pibes que terminaban quinto año o sexto año, no sé, coparon el bajo nivel, que lo cortaron. ¿Cómo no se vas a enterar si de golpe cruzan en seco en medio del río? Y cuando vieron lo que había pasado con ellos,
a la gente le agarró miedo. Dijo, para cachito, se ve que estos tienen un Dios poderoso. Para cachito, no nos metamos con estos tipos. Desfalleció su corazón. Se bajonearon, se preocuparon, se asustaron. No se querían meter con los israelitas porque se ve que había un Dios poderoso con ellos. Ese paso del Jordán, ese cruzar el Jordán en seco, siempre tenga en cuenta esto. Cuando Dios hace las cosas en su vida, las hace completas y perfectas. El liderazgo en esa mañana tuvo que meter las patas en el agua. El liderazgo siempre tiene que hacer algo adicional al resto de la congregación. El liderazgo está llamado y al liderazgo se espera que dé un paso más que el resto de la congregación. Del liderazgo, del sacerdote, del ministro, del líder, del que trabaja, del que tiene una ambición ministerial, del que dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea, se espera que no haga lo mismo que el resto. Ellos tuvieron que meter las patas en el agua. Y cuando llegaron al medio del río, a lo ancho, al medio del río, con el arca de la presencia de Dios, la misma que mencionábamos ayer en la historia de Abinadab y Obededom, cuando se plantan en el medio, dice que de golpe el agua del río se detuvo, se abrió, se separó. La corriente que bajaba quedó frenada ahí y la corriente que se iba se fue yendo y quedó ahí en seco. Entonces de golpe los que iban buscando la promesa pudieron atravesar un río muy caudaloso, muy bravo, pudieron atravesar un río sin problemas. Porque sus cabezas estaban ahí deteniendo el agua y Dios estaba poniendo la mano para mostrarles su poder. Atravesar el Jordán para ese pueblo que venía del desierto, escúcheme esto, 40 años. 40 años dando vueltas por el desierto. Para ellos atravesar el Jordán significó ponerse los pantalones largos. Atravesar el Jordán significó termino de comer comida prestada, termino de andar con la misma ropa, basta de estar dando vueltas todo el tiempo, basta de estar levantando una carpa, basta de estar preguntando para dónde voy. Entro a un lugar donde dice, y la profecía le decía, una tierra en la que abunda leche y miel y que ellos iban a tener de todo para saciarse. Una tierra de abundancia, la tierra prometida, tierra de la promesa, significa un paso de madurez. En la Biblia encontramos, por eso le digo, vamos a Éxodo 14, en la Biblia encontramos dos surcos de agua que marcan un destino en tu vida, que hacen una diferencia, que son como si fuera una bisagra. El segundo es este que les estoy contando. El cruce del Jordán. Pero antes de eso, hay otro que fue más notorio, que fue más fuerte, que fue más impactante, que también hubo gente que se enteró. Cuando fue la primera vez, dice la Biblia, que los habitantes de Jericó se enteraron que los israelitas, escapándose de Egipto, el mundo, como le decía la pastora, habían atravesado el Mar Muerto. Otra vez, escuche esta palabra, en seco. Ni siquiera estamos hablando de un río como el Jordán. Era un brazo de mar que atravesaron en seco, en medio, en seco. ¿De dónde venían cuando los sacaron del desierto? ¿De dónde venían cuando atravesaron el mar? Venían de una tierra de sostén de Dios, habiendo escapado anteriormente de la opresión del enemigo. Eran esclavos, estaban perturbados, no tenían derecho propio, no tenían descanso, no eran dueños de sí mismos ni de nada. Estaban obligados a trabajar todo el día, obligados a salir a conseguir paja y heno, salir a conseguir barro, pasársela pisando como el vino, pisando paja y barro, paja, heno y barro. Después de eso hacer una pasta, esa pasta meterla a un horno al cual ellos mismos tenían que prender con la misma paja que juntaban, cocinar ahí, sacar de ahí los ladrillos, cargar los ladrillos en carreta, arrastrar las carretas y llevarlas hacia, por ejemplo, la construcción
de la pirámide de Ramsés II, la construcción de la pirámide de Gizeh. Hay testimonio histórico de la presencia de los judíos en Egipto, trabajando para edificar las grandes construcciones, las grandes obras del mundo antiguo, como las pirámides. No tenían derecho a nada todo el día, pero Dios les dio una palabra que los iba a librar de la opresión de Faraón, que representa el poder del mundo y de una vida de pecado. Los rescata del mundo y los llama a una tierra de bendición. Pero en medio, entre el mundo que estaba quedando atrás y la tierra de bendición que estaba por allá, había todo un proceso de transformación, un proceso de madurez, en el cual se iba a ver realmente si estaban preparados para recibir la bendición. La bendición no cae sobre cualquiera. La bendición, si la bendición cae sobre aquel que no glorifica a Dios con su vida, preste atención, abra sus oídos, sus antenas, entienda esto, que es una palabra muy fuerte, que suelo decirla en muy pocas ocasiones. Si la bendición cae sobre quien no glorifica a Dios con su vida, dice el libro de Malaquías, capítulo 4, que la bendición que cayó sobre tu vida se convierte en maldición. Y dice, Dios agrega en Malaquías, porque no le dieron la gloria a Dios. ¿Cómo se hace para no darle la gloria a Dios? No se da la gloria a Dios cuando no se reconoce que Él está y lo que hace. No se da la gloria a Dios cuando se piensa que lo que pasa es porque, porque laburé mucho, porque me esforcé. Que lo que pasa es producto de mi esfuerzo personal. Lo que pasa es casualidad. Lo que pasa es, tenía que pasar. Cuando no se da la gloria a Dios, es como cuando los fariseos le dijeron a Jesús, demonio tienes. No se da la gloria a Dios cuando uno ignora lo que Dios está haciendo. Como la casa de Abinadab. Estaban acostumbrados. No se da la gloria a Dios cuando estás tan acostumbrado a lo que recibís de Dios que hasta te das el gusto de gastártelo en cualquier cosa que no da la gloria a Dios. Entonces este pueblo, que podía ser maldecido si no estaba en la posición correcta, tuvo que pasar por un largo tiempo de tamizado, de prueba, de proceso, para que realmente puedan entrar a recibir la promesa aquellos que ya habían pasado la prueba. Porque Dios, como dice en la carta de Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, como no quiere que nadie se pierda, los pasa por un tiempo de prueba y de proceso para que cuando lleguen reciba y nada te sea quitado. Y con tu vida Dios quiere lo mismo. No quiere que te pierdas ni que pierdas la bendición. Por eso a veces te pasa por algunas pruebas. Pero las pruebas y los desiertos, como en Egipto, con los que salían de Egipto, no son para vivir. Los tiempos de prueba no son para echarte una cama, edificarte una casa y decir, yo vivo en el desierto. Si tuviera que vivir en el desierto, me gustarían 2 desiertos únicamente, mire. Si me tocara vivir en el desierto, elijo el desierto de Texas en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, o elijo el desierto de Arabia, en Dubái. Es un desierto. Entonces, si vamos a hablar de desierto, denme ese desierto. Pero los desiertos no son para vivir, los desiertos son para transicionar, los desiertos son para pasar, son lugares de paso, de transformación, de cambio, para que usted llegue a una posición nueva, usted sea bendecido y pueda recibir toda esa bendición. Cruzar el Mar Rojo, el Mar Muerto representó para ellos la salvación. Dejaban atrás el pecado, dejaban atrás el dominio de Faraón, del diablo, dejaban atrás una vida sin sentido y avanzaban hacia la tierra prometida. Pero todavía les faltaba madurar. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 4, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor, que Dios va a hacer con ustedes. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más, me encanta ese versículo, nunca más, para siempre, nunca más los van a ver. Cuando vos seguís la guía del Señor, que te presenta ante la oportunidad de la salvación y te pone delante de la vida eterna, aquello que te oprimía, nunca más lo vas a ver. El tema acá fue que una vez que pasaron, todavía no llegué a eso, pero una vez que pasaron, una vez que cruzaron el mar y empezaron a andar por el desierto, claro, no querían ser preparados, ni transformados, ni probados. Querían de una tener todo. Eran, como dice Proverbios, como la sanguijuela que dice: dame, 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 nada más. No querían esforzarse, no querían hacer nada. Estaban acostumbrados a que no tenían no eran dueños de nada, no tenían ni identidad. Entonces querían ponerse a cuenta de todo lo que no tenían. Dame, dame, dame. No sabían hacer nada por su cuenta más que servir a Faraón y servir al pecado. Entonces ni bien cruzaron, empezaron a quejarse. Pero a vos te parece. Pero esto. Pero mira que el agua, y que el viento, y que no hay carne, y que el alimento, y que esto, y que lo otro. Moisés, nos sacaste acá para que nos aniquilen los egipcios. Volvamos, decían. Cuando estás en tiempo de transformación, caminando hacia recibir tu plenitud y tu bendición, esas cosas que son para fortalecerte, para prepararte en carácter, para formarte como el hombre o la mujer que Dios va a usar para bendecir a otros. Si no estás parado en tu posición correcta, si no entendés lo que tenés de Dios, enseguida, esto es muy difícil, quiero volver atrás. Extraño la vida de antes, qué bien que estaba antes, qué bien cuando no tenía a Dios, qué bien cuando no iba a la iglesia, qué cómodo estaba cuando hacía lo que quería un miércoles, un sábado o un domingo. Que era mejor así. Entonces querés volver atrás. Pero Dios dice que si vos te tomás de Él, nunca más el que te oprimía va a estar detrás de tu cabeza. Nunca más te va a estar soplando la nuca. Nunca más. Esa bendición y esa salvación se hizo realidad. Sigo, ¿dónde me quedé? ¿Era él? El 13. Sigo, espera acá, versículo 14. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Pasaron, no en el barro, en seco. No me pregunte cómo lo hizo, no tengo idea cómo lo hizo, pero la Biblia dice que lo hizo y la cosa fue así. Ni siquiera se embarraron las sandalias los tipos. El mar se abrió, tierra seca. Y así pasaron, mientras los egipcios los miraban de atrás. Vas a estar delante de una situación de crisis, vas a estar delante de un peligro. Te van a decir, listo, te agarré, no tenés escapatoria. Dios va a abrir el mar delante de tus ojos y vas a pasar fresquito. Vas a pasar sin consecuencias, vas a pasar sin mancha, vas a pasar sin ser afectado. Si seguís la visión que Dios te puso por delante y dejás de mirar para atrás. Si ante el miedo de no saber qué vas a comer una vez cruces, estás añorando la cebolla que comías antes, hoy está muy de moda, y el comentario que voy a hacer no quiero que caiga en tono político porque está de moda,
pero voy a hablar de testimonio personal. Cuando las situaciones en tu vida, mía, mi vida personal y de mi familia, cuando las situaciones en tu vida te llevan a que estás un año entero de tu vida comiendo solamente arroz o polenta, si a vos te lo dicen antes, decís, no, déjame con el osobuco aunque sea. Porque si te decían antes, ¿vas a comer arroz y polenta? No. Entonces, el miedo al arroz y la polenta, repito, no hay ningún tipo de referencia política. Estoy hablando de mi vida. Le cuento más. Invítelo a mi hijo mayor a comer polenta. Le tira plato por la cabeza. No la quiere ni ver ni dibujada. Porque se crió casi con polenta. Teníamos que inventar tal vez, siempre decimos con chiste, un chiste con la pastora. Lo único que nos faltaba hacer era arroz relleno. Después cualquier otra cosa. El miedo a no enfrentarte a eso te hace querer anhelar la comida de mala calidad que comías antes. ¿Sabe que yo estuve hace unos años en Centroamérica 3 veces? Estuve en Ecuador, en la zona indígena, que es el centro del país. También en la zona costera del Pacífico, hermoso, solo que hace un calor insoportable. Y en Ecuador tienen una gastronomía un poco rara. Usted va a un restaurante de categoría, ¿eh? No a un barsucho. Va a un restaurante de categoría y uno de los platos más finos es caldo de pata. Cuando yo veía la carta digo, no puede ser que yo esté viendo esto. Caldo de pata. El que me invitó a comer lo pidió porque era como re cool. Cuando le sirvieron el caldo de pata, ¿vos sabés lo que es? Escúcheme. Una pata de gallina en el plato con caldo. Nada más. Y yo miraba eso y digo, es una sopa de porquería, eso es un asco. Era un plato fino. Cuando estás acostumbrado solamente a eso, tiene toda una historia de los indígenas, de lo que les pasó, de lo que vivíamos, todo eso, tiene un contexto muy amplio. Pero cuando estás acostumbrado a un nivel de miseria, el temor a lo bueno te hace conformarte con lo malo y le pones nombre de lujo a algo que es un asco. Una comida indígena top, cool. Que si algún día vas a esa zona, ya sea norte de Perú, Ecuador o sur de Colombia, vas con algún guía de la zona que nunca te ofrezca, o si te ofrece, nunca aceptes jaguar locro. Que es como que acá te ofrezcan asado. O mejor, más que asado, como que te digan un guiso carrero. Si no sos de la zona, te da un poquito de asco. Poné ojos no argentinos, poné ojos franceses. ¿Ves un guiso carrero? Así. Un jaguar locro es un asco. Es una de las comidas típicas top. Intestino de cordero hervido. Encima hervido, porque si fuera asado capaz. Intestino de cordero hervido. En su caldo con un bodoque de la sangre del cordero coagulada hervida en ese caldo. Repugnante. Tuve la oportunidad de probarlo comiendo al lado de Alex Campos. Viejas épocas, ¿no? Conversando con Alex Campos, comiendo, y él copado le daba. Y yo me lo comí. Fue la descompostura, indigestión y mañana no, toda la noche más vomitada de toda mi historia. Al día siguiente tenía que viajar, no podía ni subir al avión, me la pasaba vomitando todo el tiempo. Cuando usted está acostumbrado a la miseria, el temor a lo bueno lo hace añorar la miseria y ponerle nombre elegante. Ellos tenían miedo a las bendiciones y estaban añorando lo que iban a perder. Pero cuando usted da ese paso y avanza, viene vida abundante y bendición. Es salvo y es probado y es tratado y es trabajado y después va a recibir una vida de plena plenitud
y abundancia. Pero tiene que pasar por ese nivel. Último versículo de Éxodo y volvemos a Josué y terminamos. Repito, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y subió el mar en seco, volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel no vio nada, a los egipcios muertos a la orilla del mar. Josué, capítulo 5, versículo 2. O el 1 de vuelta porque se olvidó. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hacete de cuchillos afilados. Y está leyendo el versículo, ya sabe cómo sigue. Si no sabe cómo sigue, imagínese. Hacete de cuchillos afilados y volvé a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Cuando vos salís de esa situación, de esa tierra, cuando vos abandonás la tierra del desierto, cuando vos empezás a crecer y avanzar, cuando vos vas a dar un paso de madurez, es necesario renovar tu pacto con Dios. No se puede mantener el pacto con Dios del primer día. Es necesario renovar el pacto. De la misma manera que si usted se puso de novio a los 15 años, ese matrimonio seguro que no avanza, no prospera, tiene un conflicto, hasta que en algún momento, en medio del conflicto, algo que lo rompa, algo que lo quiebre, no digas así porque ustedes lo tuvieron, en medio del conflicto, la separación, se reencuentran. Pero ya no son la parejita de 15. Ya son de 20, 22, 25, 30, no sé. Y empiezan de cero. Y se empieza a andar en madurez. Volvé a circuncidarlos porque ellos se quedaron con aquella bendición. Se quedaron con el, ya salí de Egipto. Libre soy, por la sangre de Jesús, libre soy. Ya está. Si solamente te conformas con eso, estás destinado a vivir en el desierto. Y el tiempo en el desierto fue hasta que todos los que no creían y no estaban preparados mueran. Y si vos aceptás estar condenado a vivir en el desierto te vas a morir. Aclaro. En el desierto, Franny, en el desierto hay protección. La nube los cubría del sol y del calor. El fuego los cubría del frío de la noche y les mostraba por dónde ir. El Señor les enviaba alimento. En una ocasión les mandó carne porque pidieron y se la tuvieron que aguantar. Y el famoso maná, esa comida que se juntaba todos los días y era alimento más que suficiente. En el desierto la ropa no envejecía. O sea que encima tenías una provisión económica. No gastabas. En el desierto, dice después el libro de Hebreos, que el calzado no se gastó. Yo no sé cómo hicieron 40 años para no tener un agujero en los pies. Milagro, porque el calzado no se gastó. En el desierto hay protección de Dios constante. En el desierto hay palabra de Dios constante. En el desierto había sanidad. En el desierto había manifestación de Dios permanente. Le dijo Dios, esta es la palabra del miércoles, le dijo Dios a Moisés: me aparecí a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y ellos me di a conocer como Dios poderoso. Les mostré mi poder, pero no me conocieron a mí. Tenés que abandonar el pacto de tus primeros días. Tenés que madurar y conocer a Dios. Tenés que dejar atrás el desierto en el cual hay mucha bendición y mucha comodidad. No creerte que porque estás cubierto has madurado, sino darte cuenta que en realidad solamente te están llevando de la mano, como se lleva a un chico al jardín de infantes. Pero el apóstol Pablo dice, en un momento determinado al nene hay que soltarlo.
Y agrega en otro pasaje el apóstol Pablo, ya no podés estar comiendo todo el tiempo leche, es necesario que comas carne. Tampoco es alegato político, por las dudas. Tipo, hoy tenés que cuidarte todo acá. En el desierto hay provisión, pero en el desierto no hay relación. Y cuando no hay relación, hay aburrimiento. Y cuando hay aburrimiento, mirás para atrás otra vez y decís, yo quiero a los egipcios. En definitiva, las egipcias usaban esos trajecitos, esos vestiditos, ¿viste? Que estaban recopados. En cambio, las israelitas, todas vestidas hasta los pisos. No, déjame con el desierto. El querer volver a Egipto. Pero el paso adelante es el paso de madurez. Ya termino. De verdad. Porque vos me acusás después. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque creían que no necesitaban el pacto, porque era suficiente con que sus padres tuvieran el pacto. Alguien me enseñó hace muchísimos años atrás, un joven que trabajaba conmigo en un ministerio de jóvenes, siendo yo pastor de jóvenes, un jovencito me enseña en un momento y me dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Gustavo Sodarzuk, a los 19 años. Hijo del pastor. Muchos podrían creer que él tenía hijos. No. Dios no tiene nietos. Mira la convicción del pibe. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dios no es el Dios de mi papá, Dios es mi Dios. Y si es el Dios de tu papá y no es tu Dios, tenés que pasar por el desierto para que sea tu Dios, hacerlo tu Dios y vivirlo como tu Dios y empezar a experimentar una vida en madurez. No veo dónde me quedo. 5, 6, 8. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Una de las claves de la madurez es cuando voluntariamente decidís adorar a Dios. Lo que cambia, una vez leí hace muchos años, leí que, y comprobé que es cierto, es una tontería, pero comprobé que es cierto. No sé quién lo escribió, pero ¿te das cuenta, chama, te das cuenta que tu hijo creció cuando se siente a tomar mate con vos? Es una tontería capaz. Pero no. Hasta el día anterior capaz que vos lo tenías ahí y de golpe, porque salvo por jugar, los pibes no toman mate. O mate recontra dulce, o mate recontra lavado, o mate frío. Si no, los pibes no toman mate, salvo excepciones, por supuesto. Pero cuando se sientan con vos a tomar tu mate, es decir, acá pasó algo. Estás dando una señal de madurez cuando de forma voluntaria, por tu propia decisión, presentás un sacrificio de Dios. Estás dando una señal de madurez, de pasar al otro lado, de pasar al siguiente nivel, cuando de forma voluntaria participás de la Pascua de Dios. Estás dando una señal de madurez cuando entregás una ofrenda consciente, real, a Dios. Tuve que salir corriendo cuando estaba la pastora ministrando, porque, claro, todavía no estoy acostumbrado a los domingos. Entonces hago así como cada reunión y digo, no está mi ofrenda, que siempre la preparo antes de salir de mi casa. Hoy no, me olvidé. Corriendo a la oficina a buscar la ofrenda. Das una señal de madurez cuando te sos conscientemente un dador.
te preparás para presentar un sacrificio, pones tu vida en sacrificio y presentás algo, en este caso el cordero, que representa tu vida. O sea, cuando te presentás en sacrificio delante de Dios. Como dice Romanos capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y entonces ahí van a entender, van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando diste un paso de madurez, cuando ya estás dando señales de madurez, recién ahí entendés lo que Dios quiere con vos. Recién ahí te das cuenta que en realidad lo que pensabas que era malo es bueno. Como cuando creces y tenés hijos y de golpe te escuchás diciéndole a tus hijos lo que tu papá te decía a vos. Y te callás la boca y haces, tenía razón. Y no se lo vas a decir, ¿por qué te pasa? Dejado, ya está. Pero adentro tuyo, tenía razón. Diste un paso de madurez. Y la madurez trae consigo la independencia. Y esa independencia genera en tu vida dependencia. La madurez espiritual te lleva a ser dependiente en tu independencia. ¿Qué significa? ¿Qué cosa rara está diciendo el pastor que ya tiene que terminar? Significa que voluntariamente, en forma madura, en forma consciente, en pleno, como dice un texto de la ley del Código Civil, en pleno ejercicio de sus facultades mentales, en tu propia convicción, en tu propia posición, decidís poner a Dios por encima y sujetarte a Él. Termino. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Viene una provisión nueva y la provisión con la que Dios te sostenía desapareció. Señor, ¿te olvidaste de mí? No, maduraste. Ya no vas a vivir del plan. Ya no vas a vivir de la asignación espiritual. Empezás a vivir de tu fruto, de las espigas que tostás, del pan que vos haces crecer y cocinás. Empezás a vivir del cordero que vos alimentaste y después matás, el que presentaste en sacrificio y también comés. Y empezás a tener autoridad para dirigir tus pasos. Pero si hoy no estás entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, si hoy estás viendo que la cosa no es como a vos te gusta, si hoy te da ganas de patalear, decís, no, así no quiero, estás estancado en el desierto. Tenés que atravesar el Jordán, tenés que pasar a la vida nueva, tenés que entrar a un nivel de vida espiritual. ¿Dónde? El Señor le había dicho, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Póngase en pie, por favor, y terminamos. Y en medio de esta decisión consciente de presentar tu vida delante del Señor, como te leí recién de Romanos, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y tal vez preparado o no, pero en tiempo de tomar una decisión, es tiempo que tomes una decisión. Tengo que preguntarte de parte del Señor por el Espíritu Santo, si estás dispuesto a entrar a la tierra de promesa, si estás dispuesto a dejar el desierto atrás, si estás dispuesto a atravesar ese río que está detenido y si estás preparado para poner manos en el asunto y ser el generador del ambiente espiritual, ser el generador de la provisión espiritual, ser un dador constante del Señor. Si estás preparado para tratar con los maduros, si estás preparado para ser un adulto, te voy a decir en unos instantes que le digas que sí al Señor y en acto de ese sí, que des un paso al altar. Pero antes, si tal vez nunca antes le dijiste sí al Señor, si todavía estás en Egipto pisando paja, heno y barro, si estás todavía fabricando, metiendo ese barro en medio del horno,
si estás envuelto en el pecado, en la duda y en el temor, si estás luchando con los que te oprimen y con los que te quitan tu nombre y tu identidad, si no encontrás tu nombre y tu identidad, si no encontrás tu destino ni sabes quién sos, si nunca saliste de Egipto para pasar al desierto, si nunca atravesaste el Mar Rojo, si no le dijiste al que sí, yo quiero invitarte en esta noche para que recibas a Cristo en tu corazón. Y para eso te voy a pedir, y con tus ojos cerrados, levantes tus manos, ahí donde estás, como un acto de fe, diciendo: sí, Señor, te entrego mi vida. Sí, Señor, aquí está mi corazón. Sí, Señor, me pongo en tus manos. Sí, Señor, me presento ante vos. Te entrego este tiempo. Te doy mi corazón. Y ahí mismo donde estás, así mismo que repitas estas palabras: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te doy a vos el control de mis tiempos, de mis días. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores, por haber vivido, por estar viviendo fuera de tu voluntad y según mis caminos. Pero hoy, Señor, delante tuyo, yo vengo a vos y te pido que vengas a mí, entres en mí, reines en mí. Y así, Señor, yo puedo declarar que empiezo a transitar por una vida de victoria, por una vida de libertad, por una vida de bendición, que tengo acceso al libro de la vida, que tengo acceso a la vida eterna. Y puedo declarar, Señor, que prometo servirte y darte toda la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Y nuevamente te digo, solamente como un acto de fe, si decidís entrar a jugar con los mayores, si pensás, si querés ser parte de los adultos, si querés empezar a probar el alimento sólido, si querés ser uno de aquellos que alcanza a otros, que des un paso hacia el altar y en el altar con tus manos levantadas comiences a adorar, diciéndole al Señor: aquí está, Señor, mi vida, aquí me presento ante ti, así te entrego, Señor, mis cargas, así me despojo de todo aquello que me distrae y que impide. Si querés decirle al Señor: te entrego, Señor, mis luchas, soy libre, Señor, de mis temores, vengo a adorarte, a darte gloria.